It's time to connect. It's time to celebrate. International Coaching Week, a worldwide celebration and an opportunity to learn, grow, and experience professional coaching. During International Coaching Week, we encourage individuals and organizations all over the world to understand, explore, test, and discover the possibilities coaching provides. Join us for hundreds of events in dozens of languages all over the world. Muy buenos días con todos ustedes y muchas gracias por acompañarnos en este cuarto día de celebración de la Semana Internacional del Coaching, que celebramos con mucho entusiasmo y con todo el entusiasmo añadido que tuvo la preparación de todos los eventos que hemos compartido con ustedes. Y hoy no es menor a todo lo que hemos vivido. Tenemos un tema realmente apasionante, el método Kaizen, cómo potenciar la autodisciplina y hábitos positivos, técnicas y estrategias. Así es que desde ya estoy saboreando todo lo que nos vamos a llevar de esta maravillosa presentación a cargo de un gran coach, Javier Carril. Ya tendrán la oportunidad de conocerlo. Y quiero presentarles a nuestra conductora del día de hoy. Ella es Isabela Reyes Buenaventura. Ella es Executive Personal and Team Professional Coach. Tiene credencial PCC de ICF, es máster en PNL, Agile Coach, es especialista en coaching de equipos y liderazgo sistémico, comunicador empresarial, past president de ICF Ecuador. Mejor dicho, ella siempre ha estado en todas las cosas de ICF y fue una gran past president. Ella es Executive Coach en Skillsoft Coaching Pluma y Digital Coach en Coach Hub en Europa. Pero además es una gran persona, una profesional de primera y una mamá a todo dar y a todo tiempo. Así es que bienvenida, Isa. Muchas gracias por acompañarnos en este cuarto día y en esta fabulosa presentación. Muchas gracias, Vicky. Bueno, Vicky, agradecerte por toda la organización de la Semana Internacional del Coaching que se celebra en todo el mundo. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Hoy estoy aquí para acompañarlos a esta gran charla que nos tiene Javier. Para mí, cuando pensé en, bueno, a quién podemos invitar que nos agregue muchísimo valor para la Semana Internacional de Coaching en ICF Ecuador, pensé inmediatamente en Javier. Javier, les voy a contar un poco sobre Javier. Javier es socio de Execoach CEO, que es una consultora de transformación cultural de empresas y organizaciones. Y hay algo que me llama mucho la atención y es que quieren hacer las empresas más humanas. Y eso conecta mucho conmigo y conecta creo que mucho con los coaches que trabajamos en las organizaciones. Es Coach MCC por ICF, es Agile Coach, Scrum Master, Kanban Practitioner. Además, es coach sistémico de equipos y también es practitioner en PNL. Además, Javier tiene formador en soft skills, en competencias blandas y es coach ejecutivo de miles de ejecutivos en empresas en España, porque él es el español, y en empresas multinacionales. También es profesor de mindfulness e incluso ha tenido premios como excelencia docente. Es profesor, evidentemente, en el Business School y además de todo es autor de 5 libros. Yo ya me metí a Amazon para ver por dónde empiezo. Y hoy nos trae Javier un tema maravilloso.
Y quiero decirles que yo he tenido una experiencia de cerca como coachee de Javier en algún momento cuando hubo este coaching de pares en ICF. El gran beneficio que tiene ICF a los miembros es, tuve la gran experiencia en 2022 de que me acompañe Javier en un proceso de transformación mío y yo te lo agradezco y nuevamente gracias por estar aquí con esta gran presentación. Así que es todo tuyo el escenario, por decirlo así. Gracias, Javier. Muchas gracias, Isabela. Bueno, para mí, por supuesto, fue también un honor acompañarte en esas sesiones de coaching y además me ayudaste precisamente, como sabes, a conseguir la certificación MCC, gracias en gran parte a esas sesiones. O sea que un honor además y bienvenidos a todos a este webinar. Muchas gracias por inscribiros y voy a compartiros pantalla en un momento para iniciar el webinar. Decir que este tema del Kaizen es un tema que me fascina, que me apasiona porque me ha ayudado muchísimo, muchísimo los últimos 15, 16 años en múltiples momentos en los que me he marcado objetivos ambiciosos, difíciles y con esta metodología verdaderamente he conseguido muchísimos de esos objetivos, entre ellos, por ejemplo, los libros, los 5 libros, pero además un montón de hábitos que he querido instaurar, ¿no? Que positivos tanto a nivel personal como profesional, desde la meditación regular diaria hasta aumentar el tema del deporte o cambio de nutrición o el tema del inglés, por ejemplo, es decir, múltiples objetivos que me he ido planteando y he comprobado verdaderamente la eficacia de esta metodología que me fascina. A mí me fascina en general la cultura japonesa, es decir, es algo que me apasiona, los múltiples elementos, herramientas, estrategias, ideas que tienen. Y esta es una de ellas. Y luego os comentaré un poco el origen de esta metodología, porque me parece que también es muy interesante. Bien, pues voy a compartir y empezamos el webinar. Isabela, por supuesto, tiene libertad para interrumpirme, para hacerme preguntas concretas, para que esto también sea algo dinámico y también dedicaremos al final unos 10 minutos aproximadamente para que vosotros todos, cualquiera de vosotros, los que asistís al webinar, podáis preguntar, resolver dudas sobre lo que vamos a ver en el webinar. También os aviso que va a ser práctico, es decir, que vais a tener que trabajar, o sea, que vais a trabajar con el Kaizen para un poco ver en vivo y en directo cómo funciona y cómo se trabaja con el Kaizen, con algún objetivo real que os queráis marcar. Así que, bueno, vamos a ello. Esto realmente, Isabela, vamos, has dicho todo lo más importante, así que voy a pasarlo directamente. Bueno, esos son mis 2 últimos libros. Reconecta contigo y 7 hábitos de mindfulness. Y bueno, las redes sociales, encantado de estar en contacto en el futuro con todos vosotros, si queréis. Y bueno, empezamos con este tema de los propósitos de inicio de año, que supongo que todos es un tema que lo tenemos ahí, porque hay estadísticas, de hecho, de mucho fracaso. De hecho, casi os preguntaría ahora mismo qué nivel o qué porcentaje de personas creéis que fracasan en sus propósitos de inicio de año. Es decir, que en noviembre, diciembre aproximadamente, cuando se está terminando el año, qué porcentaje de personas realmente no han logrado esos propósitos que se marcaron a inicios de año, ¿no? Entonces, si queréis, incluso podéis escribirlo en el chat, el porcentaje que pensáis, ¿no? De fracaso en general de las personas. Si queréis ir escribiéndolo en el chat, a ver qué opináis. Os dejo nada, unos segundillos para que escribáis. 80% dicen, Ajá. el 70, 95, Mm. alto, Bueno, alto parece nivel que... de fracaso. Exacto, exacto. Parece que hay coincidencia en un elevadísimo porcentaje. 99 dicen por ahí. Wow. 99. Bueno, pues vais bastante encaminados, bastante bien encaminados. De hecho, se hizo una encuesta hace años a 3.000 personas, nada menos, 3.000 personas en el Reino Unido, sobre esta pregunta. ¿Qué porcentaje de personas habían fracasado? Es decir,
a las personas si habían fracasado, si habían conseguido objetivos, y salió realmente el 88% de personas que no habían conseguido lograr el propósito de inicio de año. O sea que estaba ahí bastante cerca. Cerca del Javier, 90% Javier, fracasan. Sí, ¿por qué tan dime. alto? ¿Por qué fracasa la gente cuando seguramente están altamente motivados, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede con la gente? Sí, o sea, obviamente hay muchas causas desde, que podemos imaginar de sentido común, como, yo qué sé, pues la falta de concreción, la falta de disciplina, etcétera. Pero la causa que más salió en esta encuesta, que seguramente nos identifiquemos todos, es la excesiva ambición. La excesiva ambición de los propósitos de inicio de año. Es decir, que nos venimos muy arriba y nos marcamos objetivos demasiado ambiciosos, teniendo en cuenta que, bueno, que tampoco es un largo plazo, ¿no? Muy, muy a largo plazo, un año, es decir, o 6 meses o 7 meses. Entonces, son demasiado ambiciosos y al final también vamos a descubrir que los objetivos demasiado ambiciosos implican cambios muy grandes, cambios radicales. Y esos cambios son los que generan en el cerebro una resistencia importante. Ahora vamos a verlo. Esta es la estrategia habitual de las personas que se marcan propósitos de inicio de año. Es decir, ahí veis la típica zona de confort, ¿no? Donde estamos antes de cuando nos proponemos un objetivo ambicioso, ese propósito de inicio de año, estamos en la zona cómoda porque no hemos conseguido, ¿no? Estamos en la zona de conocida, segura, donde, bueno, pues pretendemos alcanzar un objetivo ambicioso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues ese cambio radical, que digamos lo represento así, ¿no? Con una flecha en medio del abismo, ¿no? Entre la zona de confort y el objetivo. Es decir, hay un abismo ahí que digamos que lo que quiero representar metafóricamente es que es un cambio demasiado grande, es un cambio demasiado ambicioso y por lo tanto el fracaso es casi seguro. Fijaros que estoy diciéndolo con total convicción, es decir, por experiencia de muchas personas con las que esto lo he verificado. Es un fracaso casi seguro por esa demasiada ambición. Entonces, es curioso, ¿no? Que la mayoría de las personas adopten esta estrategia, la estrategia de un cambio demasiado radical, demasiado grande, demasiado rápido, muchas veces, ¿no? Es decir, probablemente somos muy impacientes, somos muy cortoplacistas, y eso es lo que también hace que nos marquemos esos objetivos demasiado ambiciosos. Por lo cual, esta estrategia está destinada al fracaso. Y ahora simplemente os hago un poco la pregunta a una reflexión. ¿Qué sucede cuando nos pasa esto? Cuando nos marcamos con, como decía Isabel, ¿no? Con motivación, con ilusión, una meta, un objetivo que nos motiva, ambicioso, pero al cabo de un tiempo podemos empezar con mucha fuerza, lo típico, ¿no? Con mucha motivación, empezamos a avanzar, pero al cabo de 5, 6 meses, 7 meses, muchas veces lo hemos abandonado y definitivamente decimos, no lo hemos conseguido. ¿Qué nos sucede cuando nos pasa eso? Y si queréis también podéis compartirlo en el chat, vuestras ideas. Dice No, frustración, ahora te oigo, sí, culpabilidad. Isabel. Como respuesta a tu pregunta, ¿qué nos pasa? Dicen Mm, frustración, culpabilidad. No sé si alguien más quiere poner algo. mm. Culpa, frustración. Ajá. Son emociones muy intensas, difíciles. Desilusión. Ujú. Mira, algo interesante. Llega la frustración al sentirse poco capaz. Claro, ¿No? esa efectivamente. Totalmente de acuerdo. Es decir, primero sentimos una serie de emociones muy tóxicas, es decir, culpa, frustración, y encima esas emociones nos llevan a esos pensamientos, esos juicios sobre nosotros, de que no soy capaz, he fracasado de nuevo, no tengo fuerza de voluntad. Y, a ver, ¿alguien estaba participando? No, creo que fue sin querer. Ah, Hay algo más que pusieron, Javier, importante. Mira, decepción, desmotivación. Claro, claro. Entonces, fijaros, si tenemos esa consecuencia de marcarnos esta estrategia de cambios demasiado grandes, demasiado ambiciosos, eh, es curioso, ¿no? Yo me preguntaría, ¿y por qué lo hacemos? ¿No? Quizá es porque
quizá, bueno, no tengamos a lo mejor interiorizado esa visión más a largo plazo, esa paciencia de la que hablaba, o quizás que no conocemos, ¿no? O estamos acostumbrados todos, digamos que es algo que oímos por un lado y por otro, ¿no? Amigos, a conocidos, ¿no? Que se están marcando propósitos muy ambiciosos, muy motivacionales, ¿no? Y parece como que para estar motivados tendríamos que marcarnos algo ambicioso. Y es verdad, es cierto, la cuestión no es no marcarnos objetivos ambiciosos, sino qué estrategia podemos, digamos, implementar mucho más efectiva que la habitual, ¿no? Del prácticamente 80 o 90% de personas. Y a eso vamos, precisamente, que es el Kaizen, lógicamente, es la estrategia que vamos a ver alternativa de éxito prácticamente seguro con cualquier objetivo, con cualquier meta, aunque sea ambicioso. ¿Mm? O sea que el problema no es la meta, sino la estrategia. Hay una historia que refleja mucho, ¿no? De esto de lo que estamos hablando. Había un borracho por la noche, a las 2 de la madrugada, arrodillado en la calle, debajo de una farola, y entonces apareció un policía y al verle, claro, se acercó y le dijo, oiga, pero ¿usted qué está haciendo? ¿Le puedo ayudar en algo? Y entonces el borracho, estaba medio borracho y tal, y dijo, no, es que estoy buscando mis llaves y las llaves de mi casa y no las encuentro. Y entonces el policía, pues, sí, madre mía y tal. Pero bueno, vamos a ver, le ayudo. ¿Dónde se le han caído las llaves? Pues, y así le ayudo a encontrarlas. Y entonces el borracho le dijo, le señaló como a unos 25 metros, por allí, se me han caído por allí en la oscuridad. Estaba señalando como a 25 metros en la oscuridad total. Y entonces el policía se quedó como sorprendido, perplejo, y dice, pero ¿por qué está buscándolos aquí, debajo de la farola, cuando se le han caído a 25 metros en la total oscuridad? ¿Por qué está buscando aquí las llaves? Y le dijo, pues porque aquí hay más luz, por eso las estoy buscando aquí. En definitiva, aquí aparece el miedo al cambio, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo y entonces el cerebro genera ese miedo. Entonces, al final estamos intentando conseguir un objetivo que está en la zona oscura, está a 25 metros en la zona oscura, pero lo estamos intentando conseguir en la zona de luz, es decir, en la zona cómoda, en la zona de confort. Claro, es imposible alcanzar, lógicamente, o ni siquiera avanzar en conseguir ese objetivo en la zona de luz, en la zona de seguridad, en la zona de confort, en definitiva, ¿no? Entonces, eso es lo que muchas veces intentamos hacer y no conseguimos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tenemos miedo a la zona oscura, tenemos miedo a ir y que nos tropecemos o que fracasemos, que nos hagamos daño, que suframos. Digamos, metafóricamente, esta historia nos dice esto, que como tenemos miedo, pues al final no nos animamos, ¿no? Demasiado a hacerlo. Y esto neurocientíficamente está investigado, es decir, seguramente vosotros lo habéis escuchado, ¿no? Es decir, dónde se aloja el miedo, ¿no? El miedo irracional, cuando implementamos un gran cambio como de los que estamos hablando, la amígdala cerebral se activa y toma el control, vamos a decir, toma el control del cerebro y de la toma de decisiones, evitando que la corteza cerebral, que veis que es la que envuelve a la amígdala, se quede paralizada. Es decir, la corteza cerebral deja de actuar. Es como que se paraliza y toma el control la amígdala, es decir, la que pertenece al sistema límbico del cerebro. Es decir, la parte más evolucionada del cerebro está inactiva, está secuestrada, vamos a llamar, por la amígdala, provocado por el miedo al cambio radical y al cambio excesivo. Por eso esa tasa de fracaso de la que hablábamos antes. Esto es un poco la diferencia que estamos viendo para ver en qué consiste el Kaizen. Ahí veis que a la izquierda, lo que comentaba, un cambio grande, un cambio demasiado ambicioso, lo que hace es activa la amígdala activa el miedo y tenemos un acceso restringido a la corteza cerebral y por lo tanto eso nos va a llevar a un muy probable fracaso. Mientras que si hacemos un cambio pequeño, un cambio pequeñísimo, muy poco ambicioso, muy modesto, la amígdala no se activa y por lo tanto no se activa el miedo y la corteza cerebral sigue en acción y por lo tanto nuestra parte más evolucionada del cerebro puede tomar la mejor decisión y al final casi seguro, prácticamente seguro, alcanzamos el éxito.
Entonces, esta es la clave del Kaizen, es decir, la estrategia de cambios pequeños, de cambios pequeños. Claro, seguro muchas personas cuando empiezo a contar esto ya empiezan con las creencias limitantes, ¿no? Es decir, bueno, esto es muy lento, nunca voy a conseguir alcanzar el objetivo ambicioso, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que tener muchísima paciencia. Entonces, todas estas creencias, ¿no? Ideas preconcebidas que aparecen hay que desterrarlas porque son totalmente falsas. Lo digo por experiencia, como decía, en los muchos objetivos en los que he aplicado el Kaizen. Entonces, realmente, ¿cómo funciona? Un poco comparándolo con el gráfico que vimos hace un momento, ese cambio radical, ¿no? de ese abismo que había entre la zona de confort y el objetivo ambicioso, pues el Kaizen realmente se basa en los cambios pequeños, como he dicho. Entonces, por lo tanto, si queremos avanzar hacia el objetivo ambicioso de la izquierda, digámosle, el mecanismo o la estrategia sería avanzar primero mediante un pequeño cambio, una pequeña acción, una acción que realmente sea muy poco ambiciosa, muy alcanzable, tremendamente alcanzable, para que no suceda lo que he explicado hace un momento, es decir, para que la amígdala no se active, para que la corteza cerebral siga en acción, para que no aparezca ese miedo, esa parálisis por el miedo al cambio, por el miedo a lo que supone un gran cambio, que puede ser pues, posibilidad de sufrimiento, posibilidad de hacerme daño, posibilidad de fracasar, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre cuando implemento esa pequeña acción y la repito y la repito y la repito y la repito? Pues lo que sucede es que la zona de confort se ha expandido un poquito. Se ha expandido un poco. Es decir, ha sucedido algo. Aunque nos parezca que esto es ridículo, este pequeño cambio, esta pequeña acción, ha sucedido algo muy importante dentro de mi cerebro, dentro de mí, y es que se ha expandido un poquito la zona de confort. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues obviamente cuando haya consolidado este pequeño cambio dentro de mí, sin miedo, sin posibilidad de fracaso, entonces avanzo hacia la siguiente pequeña acción un poquito más ambiciosa, y lo que sucede es justamente esto, es decir, que se expande un poquito más la zona de confort. Sigue habiendo ausencia de miedo, hay seguridad, es como una especie de red de seguridad la que tenemos cuando aplicamos el Kaizen. Y cuando una vez más hemos consolidado esta segunda pequeña acción, pues lógicamente pasamos a la siguiente pequeña acción un poquito más ambiciosa, que sería lo mismo. Y así sucesivamente hasta que por fin hemos alcanzado el objetivo. Claro, aquí ¿cuál es el gran beneficio de este sistema o esta estrategia? La sostenibilidad, la duración digamos, el logro, el objetivo, es un logro que casi con seguridad va a ser sostenible, va a ser duradero y va a estar instalado en nuestro inconsciente prácticamente. Es decir, se va a convertir en un hábito. Esa es la gran ventaja, porque todos sabemos cuando implementamos cambios demasiado radicales, por ejemplo, es un ejemplo muy típico la dieta, ¿no? La dieta, cuando hacemos una dieta muy radical, a nivel de nutrición, hacemos un esfuerzo enorme de un mes o 2 meses, adelgazamos un montón, conseguimos el objetivo y estamos contentísimos, claro. Sin embargo, claro, todos habremos conocido casos muy reales y varios casos en los cuales vemos a la persona un año después de haber implementado esta dieta radical y ha aparecido el efecto rebote y al cabo en el largo plazo la persona ha vuelto a su peso original. O sea, es un ejemplo claro de falta de sostenibilidad de un cambio que se produce porque implementamos cambios demasiado radicales. Javier, permíteme preguntarte algo Sí. importante sobre esto. ¿Cómo podemos saber que esas pequeñas acciones y esos pequeños como que incrementar, o sea, son como acciones incrementadas a lo largo del tiempo, están ya consolidados y que no vamos a caer en un retroceso? Eso me parece importante que nos Sí, cuentes. sí, sí, desde luego es importantísimo. Al final, cuando o sea, en este proceso de ampliar la zona de confort, de ir avanzando poco a poco, vamos, sin darnos cuenta casi, generando una enorme confianza en nosotros mismos. Eso también tiene un gran beneficio del Kaizen, la confianza que va creciendo en nosotros. ¿Por qué? Porque sucede lo contrario a lo que decíamos antes cuando implementamos un
un cambio demasiado radical, es decir, y fracasamos, que empieza la autoestima, la autoconfianza digamos, a bajar de forma radical, empezamos a generar creencias limitantes. Aquí sucede lo contrario, es decir, vamos aumentando poco a poco la confianza en nosotros mismos, empezamos a tener creencias positivas, decir, oye, pues parece que tengo fuerza de voluntad, parece que tengo disciplina, yo pensaba que no tenía y fíjate lo que he avanzado en un mes, por ejemplo. Entonces, esa fortaleza mental incide muchísimo en evitar el retroceso. Y además, eh, también, bueno, existen las teorías, la psicología, ¿no? En cuanto a cuántas veces necesitamos repetir una acción para que ésta esté consolidada. Hay muchas teorías, evidentemente, no voy a entrar en cuál es la correcta. Sí que es verdad que pues, se habla más o menos entre 21 y 28 veces consecutivas de repetir una acción para que esté consolidada en el inconsciente. Yo personalmente diría que es bastante cierto. En base a mi experiencia, en base a mi experiencia es bastante cierto cuando repetimos una acción por ejemplo, 28 días consecutivos, esa acción prácticamente la tenemos ya. Sobre todo si es una pequeña acción, como la de las que estamos hablando. Con lo cual es muy difícil retroceder, porque estamos consolidando poco a poco. La acción pequeña, cuando está consolidada, pasamos a la siguiente y luego pasamos a la siguiente. Es muy complicado retroceder. Es posible, ojo, no es imposible. No es imposible. Sin embargo, cuando hemos retrocedido o hemos dejado ese hábito, por decirlo de alguna manera, durante un mes, 2 meses, 3 meses, cuando volvemos a querer de nuevo a incorporar ese nuevo hábito, como nuestro cerebro ha aprendido una manera muy efectiva de consolidarlo, va a ser mucho más fácil. O sea, el aprendizaje está ahí en el inconsciente, en nuestro cerebro. Javier, fíjate que acaban de hacer un comentario importante. Patricia dice, cuando algo te gusta de verdad y va acorde con quien eres, te da satisfacción, es difícil que lo dejes. Eso me lleva a una pregunta y es, ¿y qué pasa si el pequeño cambio no me gusta tanto? O sea, Mm. ¿qué sucede? O sea, Ya. si me gusta y va de acuerdo con quién eres, me imagino que tiene que ver con tu identidad y te satisface. Pero ¿qué Mm. pasa cuando tienes esa resistencia y sabes que tienes que hacerlo, pero no te gusta tanto? Vale. O sea, aquí no sé si es importante saber si no te gusta porque te da pereza, te genera esfuerzo, no te motiva porque no es una actividad, pero sabes que es bueno para ti. Si es eso, precisamente el Kaizen va a ser muy efectivo, porque como son cambios pequeños, nos va a suponer mucho menor esfuerzo y mucha menos pereza el avanzar. Ahora, si la pregunta o el comentario de Patricia iba enfocada va en contra de mis valores, de mi identidad, entonces eso ya es otra cosa. Entonces ya es otra cosa. No, 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 ahí Entonces, dice, está acorde con quién eres. Ok. vale. O sea que Ujú. sí, sí. Ahí nos va a ayudar muchísimo el Kaizen porque precisamente se basa en minimizar al máximo el esfuerzo cognitivo, el esfuerzo cerebral que necesitamos para avanzar en un objetivo que no nos motiva, pero que sabemos que es bueno para nosotros. O sea, por ejemplo, si nos gusta mucho el dulce, pues reducir el dulce al comer, ¿no? Cuando comemos. Por ejemplo, ¿no? Pues joder, nos encanta, no nos motiva nada quitarnos el azúcar, la bollería, etcétera, pero sabemos que es muy bueno a largo plazo, pues por supuesto que nos va a ayudar muchísimo. Bien. Bueno, pues el Kaizen. Kaizen, que es de lo que estamos hablando, es una estrategia japonesa, lo que decía antes, de hace 500 años, pero cuando se empezó a popularizar fue en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos todavía no había participado, no era necesario participar en la guerra y de momento estaba como, eh, digamos, expectante, ¿no? Por si tenía que participar, pero llegó un momento en que veía que cuando los nazis invadieron Francia, pues vio que era inevitable y entonces realmente las fábricas de armamento de Estados Unidos no tenían la suficiente velocidad a la hora de construir el armamento, ni tampoco la calidad era la mejor. Y decidieron contratar digamos, el Estado, el gobierno norteamericano, a un consultor que conocía muy en profundidad esta metodología, que insisto, era japonesa, pero el consultor, el doctor Deming, era americano y entonces asesoró a las fábricas de armamento de Estados Unidos para que implementaran el Kaizen,
que hicieran, que los supervisores hicieran pequeñas mejoras. Hay ruido. Si podéis silenciarle. Sí, ya está. Bueno, entonces, digamos que los supervisores de las fábricas de armamento lo que hacían es, utilizando el Kaizen, tratando de detectar pequeñas mejoras que podían hacer en su trabajo, y eso lo trataban de contagiar a sus empleados. Es decir, que todos los empleados aplicaban esta estrategia de cambios pequeños, mejoras pequeñas, ¿no? Muchas veces se traduce esta metodología con mejora continua, precisamente. Y entonces fue espectacular el cambio en las fábricas de armamento, y entonces cuando decidieron, esta metodología del Kaizen influyó decisivamente para que los aliados, Estados Unidos, ayudaran a los aliados y consiguieran al final ganar la Segunda Guerra Mundial. Pero no es todo esto, es decir, es que, claro, los japoneses, después de la Segunda Guerra Mundial, acabaron destruidos el país totalmente, perdieron la guerra, pero, claro, el Kaizen era una estrategia que había nacido allí. Y entonces les llamó mucho la atención y conocieron al doctor Deming. De hecho, le trajeron a Japón para que asesorara al gobierno japonés para recuperar, ¿no?, su economía, en fin, de cómo había quedado destruido el país. Y también varias empresas japonesas muy conocidas, tipo, por ejemplo, Toyota, es muy conocido el uso del Kaizen en Toyota, aplicaron esta metodología. El doctor Deming les ayudó, les orientó, les asesoró, y todos sabemos lo que ocurrió con Japón. Es decir, que en no muchos años se convirtió en la segunda economía mundial. Y, por supuesto, Toyota fue bestial la capacidad de innovación que tuvo. Ha llegado a ser la marca que más automóviles vende del mundo. Entonces, bueno, veis que históricamente el Kaizen está demostrado su eficacia en grandes proyectos históricos. Entonces, bueno, esto me parece como muy interesante conocerlo, ¿no? En definitiva, el Kaizen es una estrategia, como estoy comentando, de expandir muy lentamente la zona de confort a través de esos pequeños cambios. Está relacionado con la mejora continua y se basa en esos cambios pequeños de manera constante, cambios modestos. Esa es la clave de la estrategia. Por supuesto, lo que he dicho, según esta filosofía, estos son mucho más efectivos y mucho más sostenibles, lo que comentaba antes, que los grandes cambios que nos llevan al efecto rebote, no solo en la nutrición, sino en todo objetivo que implementemos a través de cambios demasiado bruscos, demasiado radicales. Y, por supuesto, nos ayuda a gestionar el miedo al cambio, el miedo a la incertidumbre, y es una metodología fundamental desde mi punto de vista y desde mi experiencia para generar esos hábitos y para que el cambio sea sostenible. Bien, vamos al ejercicio. Si os parece, os voy a proponer el ejercicio para que lo hagáis todos a la vez y luego, si queréis, si nos sobra tiempo, compartimos un poco el resultado de los ejercicios. Os voy a invitar a que penséis en un objetivo ambicioso o cambio personal que queréis lograr en un medio o largo plazo. Es decir, puede ser en 6 meses, en un año. Por ejemplo, un cambio de ese tipo, un objetivo de ese tipo, ¿no? De largo plazo me refiero a eso. 6 meses, un año y medio. Pensar un poco a ver qué, de cualquier tipo, personal, profesional, y si os genera resistencia, pues mejor todavía, ¿no?, para practicar. Entonces podéis, si queréis, podéis pensarlo, podéis escribirlo en un papel si tenéis delante. Yo ya lo tengo. Ah, ya lo tienes. Muy bien. No lo voy a decir. No vas a decir, ¿no? Sí, por eso, bueno, quien luego quiera compartir su objetivo, si hay tiempo, fenomenal. Será muy enriquecedor. El que quiera lo comparte, sí. Exacto. Segunda fase. Define ese primer pequeño paso o acción que vas a dar con la máxima concreción y con una fecha específica. Esto yo os diría que, por ejemplo, decidáis obviamente la fecha, pero puede ser, por ejemplo, la semana que viene. La semana que viene, si queréis empezar la semana que viene, ¿qué pequeña acción o primer pequeño paso? Acordaros de las zonas de confort expandidas poco a poco, ¿eh? Es decir, esto debe ser una primera acción muy modesta, muy pequeña, pero que contribuya al gran objetivo del largo plazo. O sea, es una acción a corto plazo. Puede ser la semana que viene o puede ser dentro de un mes, pero poner una fecha muy específica, muy concreta.
Más o Bien. menos. Sí, lo tenéis. Bueno, yo me fío de ti, Isabela, porque así seguramente tú lleves el ritmo de los participantes. ¿Ya lo tienes tú, Isabela? Yo lo tengo, nada más que se me ocurren varias acciones y entonces también es, luego nos dices cómo no caer en Ajá. ese, Ujú. ajá, Ah, eso es interesante. Es verdad. Claro, se nos pueden ocurrir varias acciones y claro, aquí deberíamos priorizar en una solo, como pauta. Deberíamos priorizar en una porque, claro, una acción solo, pequeña, pero imaginaos que me marco 5 acciones pequeñas. Es que eso ya se empieza a convertir en un cambio demasiado grande. Entonces es peligroso. Caemos en la estrategia inicial de la que hablábamos, ¿no? Vale, entonces tú ya lo tienes, ¿no, Isabela? Si tienes 3 o 4, elige uno, el más prioritario, o el más alcanzable para ti, muy bien. ¿vale? Bien, ahora lo que os voy a proponer es que os pongáis en situación, es decir, que os proyectéis en esa fecha que habéis marcado, por ejemplo, dentro de la próxima semana o el próximo mes, esa fecha a corto plazo, simplemente que os proyectéis para eh, ser conscientes de las posibles objeciones, obstáculos que puedan surgir y que os puedan impedir alcanzar esa primera pequeña acción. O sea, es importante esto, de proyectarte y decir, a ver, pero ¿qué puede pasar para que yo no consiga la semana que viene digamos, esta pequeña acción, o si queréis llamarlo pequeño subobjetivo, porque también se le puede llamar, es un pequeño subobjetivo. Se le puede llamar pequeña acción, pequeño subobjetivo, que contribuye al gran objetivo. O sea, sí es importantísimo situarse en ese momento y decir, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar de malo para que eso me impida? Más o menos, Isabela, ¿cómo lo tienes eso? Sí, 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 algo que me impida lograr ese primer paso, esa Cualquier primera, cosa. cualquier Sí, cosa que me pueda impedir. Ujú. sí, o sea, puede ser un tema de entorno, un tema de posibles interrupciones de alguien, es decir, cualquier elemento, ya sea personas, ya sea situación, ya sea entorno, que me pueda impedir conseguir esa pequeña acción que me he marcado, o ese Bien. pequeño objetivo, ese pequeño cambio, es decir, llamarlo como queráis, ¿no? Bien, y ahora viene el momento estrella del Kaizen. Ahora vamos a comprobar si esa acción, esa pequeña acción que habéis marcado, que habéis definido a corto plazo, es decir, para la semana que viene o para el mes que viene, cumple los requerimientos del Kaizen. Entonces, el primer filtro es que califiques del 0 al 10 el nivel de esfuerzo o dificultad que te va a requerir dar ese primer paso o realizar esa acción en esa fecha concreta que has puesto. Es decir, 10 sería un esfuerzo inmenso, es decir, que prácticamente seguro no lo vas a hacer, no lo vas a conseguir, y 0, por supuesto, sería nulo. Y aquí, muy importante, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, porque si nos autoengañamos, entonces no sirve para nada, claro. Y aunque es una medida subjetiva, pero es muy importante esta medida si somos honestos con nosotros mismos. Ahora, dentro de un momento, te voy a pedir tu puntuación. Eso sí te lo voy a pedir, ¿eh, Isabela? Vale, sí, sí, sí. Ya lo tengo, de hecho. Vale, ahora te pregunto, porque hay el segundo filtro, que sería, y también os invito a todos a hacer este filtro, calificar con toda honestidad el nivel de convicción que tenéis de que vais a dar realmente, vais a lograr realizar esa acción o ese cambio pequeño dentro de una semana o dentro de un mes, lo que hayáis marcado, la fecha que hayáis marcado. Claro, aquí es lo contrario, el nivel de convicción 10, 9 es total convicción, máxima convicción, 0, 1, ninguna convicción. ¿Lo tienes, Isabela? Bien, ya, yo ya lo tengo. Veamos si... Vale. Dime tu puntuación del nivel de esfuerzo. A ver, del nivel de esfuerzo, 3, 3, ok, 2, 3, vale. y te digo de una vez convicción, Sí, sí, sí. 10. ¡Wow! ¡Madre mía! Jolín, tú lo tienes bien interiorizado, ¿eh? El Kaizen. Sabía, qué Vamos a, bueno saber. vamos a preguntar, a ver, por el chat, que nos diga alguien, alguna persona, su puntuación, es decir, del nivel de esfuerzo y el nivel de convicción. A ver qué han puesto.
Ahí vamos escuchando. Nivel de esfuerzo, empecemos por nivel de esfuerzo, ¿no? Y Sí, ponen en vale, segunda nivel de convicción. perfecto. Primero nivel de esfuerzo. Sí, Mira, 2 y 6, vale. 5 y 5. Ujú. Norita nos puso nivel de esfuerzo, pero no me puso convicción. Vale, de momento esfuerzo estamos oyendo, ¿no? Estamos Esfuerzo. escuchando esfuerzo. Vale. Otro 25. 5, Alberto 3, Macarena 4, Victoria 7, de esfuerzo estamos. esfuerzo, Belén vale. 2, Muy Miriam bien. 6, Lorena 5, Inge 3, Vale. Por lo que 4. estoy viendo, la mayoría, hay muchos de 5, 6, ¿no? Muchos. Hay unos pocos de 2, 3. Bueno, ahora daré la respuesta de qué se considera una acción Kaizen a nivel de esfuerzo y a nivel de convicción. Vamos a ver ahora lo que habéis puesto de nivel de convicción. O sea, poner ahora, si os parece, el nivel de convicción, la puntuación. Ok, yo te voy leyendo. Mira, dice el nivel de convicción 6, 5, 9, 6, 9, 8, 10, Wow. 9, 9, 8, 9, 8, Wow, aquí hay mucha convicción. 9, 5. Bueno, Bien. muy bien. Eh, Bien, entonces, vamos a resolver eh, qué sería una acción Kaizen que tiene que cumplir los dos requisitos. Ojo, no puede cumplir solo uno de ellos. Tiene que cumplir que el nivel de esfuerzo, honestamente, eso es importante, no autoengañarse, esté entre 0 y 3. Por lo cual, muchos ya no, ahora veremos qué hay que hacer cuando no cumplimos, ¿no? Cuando no cumple la puntuación que hemos puesto, ahora veremos lo que hay que hacer. De momento vamos a revelar digamos, la puntuación. Y tiene que tener al mismo tiempo 0 a 3 de nivel de esfuerzo y al mismo tiempo de 8 a 10 de nivel de convicción. O sea, entonces un altísimo nivel de convicción y un bajísimo nivel de esfuerzo. Esto es lo que tiene que tener una acción Kaizen. Entonces, tiene que cumplir los dos, con lo cual me da la sensación de que un porcentaje muy pequeño, por las puntuaciones que he escuchado, tiene una acción Kaizen. Y esto seguramente, si evidentemente no tengo el dato exacto, pero es posible que coincida con la estadística que veíamos al principio del 88% de fracaso. Y eso que llevamos hablando de que no hay que sobreestimarse, que hay que ser más modesto, que hay que hacer cambios más pequeños. Y a pesar de todo, fijaros qué difícil nos resulta el marcarnos esos pequeños cambios para que podamos triunfar de manera más fácil. O sea que prácticamente, probablemente eso, un 80% no tendría una acción Kaizen de los participantes, ¿no? Bien. En tu caso, Isabela, sí, ¿no? En En tu este caso, caso, sí. sí, sí. O Había sea, puesto otro, me di cuenta que no estaba alineada con esto, que estaba haciendo muy de ese 80% que fracasa. Volví a caer en claro. ese paradigma. Ahorita me doy Exacto, cuenta que ya, ajá, exacto. Sí, pero esta acción que has compartido sí que cumpliría porque me has dicho 3 de esfuerzo y 10 de convicción, ¿no? sí. Pues ahí sí, esa sí que tienes una acción Kaizen. Ya tendríamos una acción Kaizen. Si no hemos conseguido esas puntuaciones, pues todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Evidentemente, reducir más todavía la ambición de ese cambio. Reducir todavía más. Es decir, si yo me he marcado, imagínate, si quiero incorporar la meditación, digamos, de forma regular, me gustaría meditar en el largo plazo todos los días 20 minutos. Ese es el gran objetivo. Y me he marcado una acción Kaizen de, pues la próxima semana quiero meditar 3 días a la semana, 5 minutos. Esa sería posiblemente una acción Kaizen, pero aunque parezca mentira, puede que en la puntuación no cumpla con las puntuaciones de 0 al 3 de nivel de esfuerzo y de 8 a, de 8 a 10 de nivel de convicción. ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, reduzco los días. En vez de 3 días, pues solo un día de la semana. Y entonces, un día de la semana, 5 minutos. Y entonces vuelvo a hacer la puntuación, vuelvo a hacer el filtro y vuelvo a preguntarme el del 0 al 10, esa nueva acción que he reducido la ambición, vuelvo a hacer el cálculo y ya seguramente cumpla con Kaizen. O sea, ese sería el ejercicio. ¿Mm?
Lo bueno que tiene el ejercicio es que es muy sencillo, muy memorizable, pero muy poderoso para conseguir esa primera acción Kaizen. Y lógicamente luego, pues cuando he consolidado esa primera acción, pues como hemos visto, tendría que volver a hacer este ejercicio con una acción un poquito más ambiciosa. Y así ir avanzando. O sea, incremental, es decir, vamos Eso, consolidando este primer paso y después de que lo sepamos que lo tenemos consolidado, incrementamos esa dificultad y vamos expandiendo esa zona de confort y nos vamos acercando más hacia un objetivo grande, que es el que nos parecía quizá grande e imposible y nos hacía exacto, fracasar. Una exacto. pregunta hay en el público que me parece interesante. ¿Qué pasa si el factor externo, o sea, si hay un impedimento que tiene que ver con algún factor externo, que está fuera del área de control de la persona? Mm. Por eso, precisamente, el tercer paso que tenéis en la diapositiva es importante, proyectarte en la fecha en que te has marcado para adelantarte, anticiparte a posibles obstáculos, objeciones que puedan surgir que no estén en tu control. Con lo cual, si no están en tu control, pues adaptar y cambiar, por ejemplo, pues el lugar donde vas a hacer, donde vas a tratar de realizar esa acción, o teniendo en cuenta y anticipándote, puedes hablar con la persona X para que no te interrumpa en ese momento. O sea, puedes tomar medidas. Ahora bien, también, a pesar de que hayamos hecho esta proyección del tercer punto, puede que surjan impedimentos, claro, que estén fuera de control y que no hayamos previsto previamente. Bueno, no hay problema, porque se trata de aprender. Se trata de, vale, hemos intentado hacer la acción, pero ha surgido un tema que yo no había previsto en el ejercicio previo. Vale, pues voy a aprender que esto lo voy a incorporar y voy a cambiar la acción de manera que este obstáculo que no había previsto, pues no me impida avanzar. O sea, es aprendizaje. De hecho, si recordáis, la traducción que se suele hacer del Kaizen es mejora continua. Es decir, precisamente la mejora continua implica aprendizaje constante sobre lo que va sucediendo, sobre lo que me va funcionando y sobre lo que no me va funcionando y sobre también los obstáculos imprevistos que no he anticipado. Con lo cual no hay problema, se aprende y se aplica el aprendizaje para garantizarse el éxito la próxima vez que vaya a implementar la acción. O sea que sí, forma parte de la metodología Kaizen el aprendizaje constante para la mejora continua y esa expansión de la zona de confort constante. Muy bien. Bueno, y ahora entonces, para cerrar, no voy muy bien de tiempo, creo, pero bueno, quería dejar 10 minutos para preguntas, pero en nada, en 3 minutos, simplemente para cerrar, voy a contaros o compartir unas pautas, aparte del Kaizen, para generar esos hábitos sostenibles, es decir, para incorporarlas en vuestra estrategia a la hora de generar hábitos. Y bueno, un poco incidiendo en lo que dice John C. Maxwell, ¿no? Si queremos generar cambios importantes en nuestra vida, necesitamos aprender a hacer esos cambios pequeños, cambios que hacemos de cosas a diario prácticamente. Y ese es el gran aprendizaje. Cuando implementamos el Kaizen para cambios pequeños, al final, inconscientemente estamos preparando a nuestro cerebro para esos grandes cambios. Y al final es verdad que es que no vemos nada que sea imposible al final, ¿no? Pero a nivel inconsciente, de verdad, hemos, digamos, entrenado al cerebro, ¿no? O también lo que decía Aristóteles, ¿no? Que lo importante no es, digamos, una acción aislada concretamente, sino realmente lo que vamos haciendo cada día, cada día, cada día. Eso es lo que ahí es donde realmente construimos nuestra grandeza como seres humanos, en lo que hacemos cada día, repitiéndolo. Y, por tanto, los hábitos serían, en primer lugar, aplicar el Kaizen, desde luego, para generar hábitos sostenibles, duraderos, positivos. Eso, por supuesto. En segundo lugar, ya lo he dicho, ¿no? Para que sea una acción Kaizen, necesitamos concretar al máximo las acciones, que sean específicas, que sean medibles, esas acciones Kaizen que vayamos a incorporar como hábitos positivos, porque si no es imposible que tengamos una medida de si realmente estamos avanzando. Si es demasiado ambiguo, en fin, no hay una manera de registrarlo, ¿no? Esto que ya lo he comentado, el cerebro funciona por repetición. Cuando repetimos esa acción Kaizen una y otra vez, imaginamos el ejemplo que ponía, ¿no? Ese día en el cual dedico 5 minutos a meditar y lo repito cada semana, hasta que ya internamente voy a saber que esto ya está totalmente integrado
y entonces doy el siguiente paso y digo, bueno, pues ahora voy a añadir un día más, el segundo día de meditar, pero 5 minutos, no pretendo más, es decir, no hay más ambición que eso y ya está. Y vuelvo a repetir y repito y repito y repito. Y a veces, por mi experiencia, ni siquiera es necesario llegar a los 28 días, ni mucho menos, ni a los 21 muchas veces, porque son pequeños cambios y muchas veces yo he experimentado que a los 15 días, 15, no llega a los 21 y ya sé que está integrado. O sea pero lo importante es repetir, repetir y repetir. Otra pauta que ayuda muchísimo es recordarnos, evidentemente, sobre todo al principio, porque se nos va a olvidar. Es un nuevo hábito que queremos incorporar y es posible que se nos olvide. Entonces, utilizar trucos, por ejemplo, hacerlo siempre en el mismo momento. Esa acción Kaizen, procurar hacerla en el mismo momento del día, porque si lo hacemos un día a una hora, otro día a otra hora, estamos mareando el cerebro. O sea, no estamos entrenando al cerebro realmente para integrar este hábito. Entonces es fundamental hacerlo en el mismo momento del día. Es decir, y sí, pues obviamente las alarmas están ahí para eso, ¿no? Del móvil, ¿no? Para recordarnos y al principio sobre todo que, oye, esto, ¿no? Recuerda que tienes este objetivo, este pequeño cambio, este pequeño objetivo que realizar hoy, ¿no? También ayuda el registrar las veces que vamos consiguiendo esa acción Kaizen. Porque al final, cuando llevamos un registro escrito, ahora os pondré un ejemplo, ¿no? de una posible tabla, ¿no? de registro de hábitos, al final lo que hacemos es, si un día fracasamos, podemos mirar atrás a todo lo que llevamos registrado y a lo mejor llevamos 3 meses incorporando una serie de acciones y un tiempo determinado que nos hemos marcado y decimos, joder, pues es que porque un día falle, es que llevo a lo mejor 8 semanas cumpliendo. Es que no hay ningún problema. Entonces es como que me da esa confianza y si no lo tengo registrado, igual dudo, igual genero dudas en mí. Es decir, he fallado y yo no sé muy bien cuánto nivel de éxito tengo, ¿no? Las últimas 8 semanas o los últimos 2 meses. Entonces es importante registrarlo de forma muy sencilla. Es decir, simplemente un check-in. Esto lo he hecho, ya está, o lo he hecho esta semana. Punto. ¿No? Luego está la recompensa, obviamente, pues oye, darnos una recompensa, una pequeña recompensa, también aquí aplica el Kaizen, ¿no? Pequeñas recompensas. También es interesante esa pequeña recompensa y por supuesto que sea sana, si es posible, esa recompensa de cuando estamos avanzando, pues es como si nosotros fuéramos nuestro propio coach, ¿no? Que nos motiváramos y nos animáramos a continuar, ¿no? Avanzando. El compromiso público, por supuesto, todos lo conocemos, ¿no? Cuando decimos a alguien que nos vamos a marcar un objetivo, digamos, regular, un hábito positivo, pues claro, esas personas nos van a preguntar. Claro, pues no queremos quedar mal, ¿no? Entonces vamos a esforzarnos un poquito más. Bueno, esta es la tabla que os decía, simplemente. Y prácticamente esto es lo que os quería contar antes de las preguntas. Quiero dejar tiempo para las preguntas y tampoco he dejado tanto tiempo como decía, pero es que como me apasiona este tema y podría estar hablando 2 horas, pues voy a dejar espacio para que me preguntéis. Adelante. Mientras surgen las preguntas, yo te pregunto a ti, Javier, hay muchos coaches dentro de esta charla y otros que no, pero ¿cómo se relaciona el coaching con el método Kaizen? Yo creo que se puede relacionar, por ejemplo, el coaching al fin y al cabo es una disciplina que nos ayuda a cambiar. O sea, entre otras muchas descripciones o definiciones que podríamos decir del coaching, para mí el coaching, desde luego, es una disciplina para cambiar lo que sea. Para, eh, Porque al final, si pensamos en los pilares del coaching, que es conciencia, responsabilidad y acción, en el fondo son los pilares de cualquier cambio. Cuando queremos cambiar algo, necesitamos conciencia primero, después asumir la responsabilidad y después poner acción. Entonces, claro, hemos hablado tanto de cambio hoy que yo creo que es evidente la relación, ¿no? Entre el coaching y el Kaizen. Y de hecho se puede utilizar, yo lo utilizo mucho con mis clientes el Kaizen, es decir, para implementar acciones Kaizen al final de cada sesión, yo lo utilizo siempre, porque claro, es la manera en la que, como he dicho, pues se genera la confianza, se consigue el éxito en esas pequeñas acciones Kaizen. Entonces, es una herramienta que yo utilizo muchísimo con mis clientes.
súper. Bien, están haciendo otras preguntas. Dice, ¿se aplica igual a los grupos y equipos? ¿Por Ujú. qué te dicen en cuanto a la valoración de esfuerzo y convicción puede haber divergencia? Ya, esto es una pregunta muy interesante y la verdad es que nunca me la han hecho. Es muy interesante esta pregunta. Equipos, ¿no? ¿Cómo se puede aplicar eh, intuitivamente? Y puede haber otras opciones, ¿sí? Pero se me ocurre intuitivamente que podría ser, obviamente puede haber diferencias eh, y, y yo diría que se puede hacer una votación en el equipo, obviamente, es decir, o una media de las puntuaciones en el equipo, esa es una opción. Otra opción es coger las puntuaciones, digamos, que hayan salido peor y entonces si han salido, imagínate, pues un 40% de puntuaciones que no cumplen, ¿no? Estos dos filtros que hemos visto, nivel de esfuerzo, nivel de convicción, ser muy cautos y muy prudentes, o incluso demasiado, y casi hacer un poco un sesgo, ¿no? hacia esas puntuaciones que no han cumplido y hacer que el equipo reduzca la ambición todavía más de esa acción, aunque algunos lo vean como que sí, ¿no? Están convencidos, el nivel de esfuerzo lo perciben del 0 al 3, pero hay una parte del equipo que no lo percibe así, por lo cual yo diría que yo haría un poco sesgo, ¿no? Hacia las personas que no están convencidas, porque esos van a influir en el resultado del equipo. Pero es una respuesta que me sale así porque nunca me han hecho esta pregunta. O sea, muy interesante. Bien, muy bien. A ver, hay varias preguntas. Hay una, quizá lo más difícil es asumir nuestra propia responsabilidad y ponemos resistencia. ¿Cómo hacer para obtener más éxito con esto? O sea, Nuestra propia resistencia, ¿no? Él dice. O sea, esta solemos pregunta. poner resistencia, Ah, asumir nuestra responsabilidad, ¿cómo podemos tener más éxito? mm. O sea, la resistencia al cambio es totalmente, va a aparecer, es totalmente humana, forma parte de los mecanismos cerebrales, pero precisamente la resistencia al cambio va a ser mínima con el Kaizen, por lo que hemos visto, porque un cambio pequeño, el cerebro no genera resistencia. Verdaderamente, cuando generamos resistencia es un gran cambio. Y si notamos resistencia aún, tenemos que reducir todavía más la ambición o el tamaño o la dimensión de ese cambio o de esa acción. Tenemos que seguir reduciendo hasta que ya percibamos que no hay resistencia, que lo vemos tan fácil de cumplir, que no nos va a costar prácticamente ningún esfuerzo y ahí es donde entonces debemos, digamos, animarnos a esa acción concreta que ha surgido de ese proceso. Pero si hay resistencia, tenemos que seguir trabajando en reducir la dificultad y la ambición de esa acción. Kaizen. Mm. Muy bien, Javier. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, siguen los comentarios. Quiero nada más decirles que para ir cerrando la ponencia, no sé si tengas algo más que decir, Javier, para cerrar. Bueno, sí, yo quería terminar simplemente con una metáfora, que es esta, el crecimiento del bambú japonés, porque tiene mucho que ver con el Kaizen. Simplemente es nada, es esto y terminamos. El crecimiento del bambú japonés es algo muy peculiar. Cultivas la semilla del bambú japonés, pero no aparece nada en el primer día, la primera semana, el primer mes. Entonces, pues puedes pensar, pues soy un inexperto, no sé cultivar este tipo de árbol tan especial, así que nada, un desastre, ¿no? O puedes, digamos, pensar que la semilla no estaba bien, en fin. Sin embargo, no es así. Es decir, el bambú japonés, cuando lo cultivas adecuadamente, lógicamente, pues lo abonas, le das el agua que necesita, etcétera, etcétera, no pasa nada, absolutamente nada en los primeros 7 años. Es decir, en 7 años no sucede nada. O sea, esta es una planta realmente para personas pacientes, ¿no? De lo que hemos visto, ¿no? Pero ¿por qué, digamos, tarda tanto? Porque durante estos 7 años ha creado un complejo sistema de raíces que precisamente lo que hacen es permitirle un crecimiento brutal en tan solo 6 semanas. Es decir, 6 semanas crece hasta 30 metros. Es impresionante. 30 metros en 6 semanas. Pero claro, realmente no son 6 semanas. En realidad ha estado generando ese sistema y el crecimiento del ciclo de maduración del bambú son 7 años y 6 semanas realmente. Entonces, tiene mucho que ver con el Kaizen.
porque con el Kaizen podemos pensar muchas veces que no estamos avanzando a la velocidad que quisiéramos, no vamos a conseguir nunca llegar a nada, al objetivo grande, al objetivo ambicioso. Entonces, en esos momentos de dudas, con el tema del Kaizen, recordemos, si nos inspira, el ciclo de maduración del bambú japonés, que seguramente nos ayude a confiar más en nosotros y en nuestra fortaleza. Muchísimas gracias, Javier, por estas maravillosas enseñanzas. Creo que lo más valioso de todo lo que nos has dicho tiene que ver con la acción, empezar ya a practicarlo, ¿no? Empezar a practicar este método Kaizen. Yo en particular ya lo voy a empezar a aplicar conmigo y por supuesto qué bonito que podamos empezar a practicarlo también con nuestros clientes, los que somos coaches. Para resolver algunas preguntas que he visto, no más que del contenido, este webinar otorga un CCE, lo vamos a poder obtener a través de un correo electrónico que nos va a llegar la próxima semana de forma automática, no tienen que solicitarlo, ICF Ecuador lo va a otorgar y no tiene costo. Javier, muchísimas gracias de verdad por este aporte. Yo voy corriendo luego por tus libros. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Esta es una invitación a profundizar mucho más sobre nuestro propio cambio personal y sobre cómo podemos hacer la diferencia a través de pequeñas cosas incrementales, ¿no? De mejora continua. Así que me parece muy interesante y bueno, no sé si Vicky quiera cerrar con algo más. Yo te agradezco, Javier, agradezco también a los que entraron y bueno, a ponerlo en práctica. Yo encantado, muchísimas gracias a vosotras por Nada darme la más, oportunidad. nada más agradecerte, Javier, la verdad, se nota tu pasión, tu formación, y yo creo que eso nos contagia, ¿no? Porque eso inspira a las personas a seguir dando pasos. Parte de, yo diría, de nuestra condición de coaches es ese mejoramiento continuo que vamos adquiriendo, que vamos buscando, y creo que esta es una herramienta espectacular, eso de ir paso a paso, y también acompañar el paso a paso de nuestros clientes, que a veces vienen con unos rollos grandes, y la manera para enfrentarlo es cómo vamos definiendo con ellos estas pequeñas metas que pueden incorporar y sobre todo sentirse exitosos. Yo creo que gran parte del éxito es ir sintiéndonos satisfechos, plenos, exitosos, y me parece realmente una herramienta muy práctica y fácil. Podemos seguir todo. Así es que millón de gracias a ti, millón de gracias a todos los que se han conectado a esta celebración del Kaizen el día de hoy, y gracias también, Isa, por ese espacio que nos has regalado con esas preguntas y esas intervenciones tan oportunas. Los abrazo y que tengan un bellísimo resto de semana. Gracias a todos. Gracias a todos. Luego. La Federación Internacional de Coaching es la organización líder mundial que promueve la excelencia y la ética del coaching profesional. El modelo de credencialización profesional de ICF garantiza los más altos estándares. Si buscas un coach profesional, búscalo en ICF.